Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que nos hable con tu palabra, que esa palabra también traiga vida en este día, Padre, en medio de todas las cosas, Señor. Que esa presencia maravillosa sea sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre, y todos juntos podamos descansar, Señor, en las promesas incomparables, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te alabo, te bendigo, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Exaltado seas tú sobre todas las cosas, mi Rey. Gracias, gracias porque estás allí. Gracias porque nos escucha. Y gracias porque yo sé que habrán muchos testimonios, Señor, de lo que tú haces con nosotros, Padre, para guiarnos, para sostenernos, para levantarnos, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Bendecimos a cada una de las personas que nos acompañan. Desde aquí les enviamos esa palabra de bendición y decimos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es nombre sobre todo nombre. Y pues nuestra oración es que la bendición de Dios, la compañía del Señor sea contigo a cada momento. Y Él lo prometido y yo sé que así será. Que hoy veremos la gloria, la bendición, la gracia y la misericordia de Dios y añadirá bendición en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros esperamos en el Señor. Así es de que adelante, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo y Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Hemos venido hablando esta semana sobre unas promesas bien interesantes que el Señor nos ha traído. El día de ayer tuvimos algunas dificultades, pero seguimos adelante porque es Dios que nos da las fuerzas, que nos da el aliento, que nos da vida a cada instante. Y qué bueno, hermanos, poder nos edificar así sea a la distancia, así sea a través de estos medios y poder seguir confiando plenamente en la presencia del Señor. Y justamente ayer estaba diciéndole, tomando la promesa que está en Isaías en Zacarías primeramente, que es el tema que hemos venido trayendo esta semana, donde Dios nos dice que lo único que necesitamos realmente para alcanzar los propósitos de Dios, para seguir adelante, para salir victoriosos, es la presencia del Espíritu Santo. Y justamente ayer yo les estaba compartiendo de lo que pasó con Sansón, un hombre que fue separado desde el vientre, fue anunciado antes de su nacimiento inclusive, y es interesante la historia de Sansón, pero vino con una capacidad especial para ser libertador en un tiempo específico del pueblo de Israel. Y eso me hace entender de que no es por casualidad que en este tiempo estemos nosotros unidos, que recibamos, como leíamos ahí en Juan 15, Él nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros, para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Esa confianza que tenemos, que estamos en las manos de Dios. Algo puso especial Dios en tu vida y en mi vida para que la pongamos en práctica y no nos dejemos vencer por las dificultades y, lo más importante, podamos cumplir la tarea que Él nos ha asignado. Y pensar en eso y tener esa seguridad es bien importante. Yo les decía en el caso de ayer, los que nos alcanzaron a escuchar y a quienes les enviamos la enseñanza por WhatsApp de cómo es tan importante el poder permanecer en esa presencia de Dios. Y Sansón, justamente, y yo les decía que es interesante cuando usted lee la historia de Sansón que está ahí en Jueces, a partir del capítulo 13 en el Antiguo Testamento, uno de los libros bien interesante, es que él fue anunciado y cuando fue anunciado, su padre le dijo: ¿y cómo tengo que criar este hijo? Cuando estoy hablando de la familia y cuando les doy consejos a los hermanos, las hermanas, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo levantarlos, cómo guiarlos, es bien interesante porque esta familia, la familia de Sansón, los padres de Sansón, le preguntaron cuando fue anunciado, cuando voy a decirlo así para contextualizarlo, cuando se dieron cuenta que ellos estaban esperando hoy iba a venir este bebé, le hace la pregunta que todo padre, toda madre debiéramos haberle preguntado a Dios, y me incluyo dentro de ello, porque ellos le preguntaron, y por eso es tan interesante este pasaje: ¿cómo debemos criar este hijo? ¿Cómo lo debemos criar? Nosotros tenemos nuestros hijos y yo sé que hay muchos padres, madres unidos en este tiempo, escuchan esta
esta reflexión y casi nunca le preguntamos cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Simplemente nosotros le damos a ellos lo que nos parece que es bueno con las mejores intenciones, pero el error que muchas veces cometemos es que no utilizamos los recursos espirituales que Dios nos ha dado, ni mucho menos le preguntamos a Dios, y esto pienso que por falta de conocimiento, ¿con qué recursos espirituales nos ha dado nuestros hijos? Y tú como padre, tú como madre, inclusive como hermano, nos damos cuenta que en la familia, nuestros hijos, así sean 1, 2, 3 o 5, que quizás el número que hemos nacido, cada uno somos diferentes, porque cada uno viene con un propósito exclusivo de parte de Dios, con dotaciones espirituales únicas que a veces no se repiten ni siquiera en los hermanos, pero por la falta de conocimiento, por la falta de sabiduría justamente, no ponemos en práctica o no usamos esos recursos, y sobre todo lo que debiéramos hacer, por lo que está diciéndonos la palabra, es preguntémosle a Dios. No importa que ya estén crecidos, no importa que a lo mejor ya hayan hecho... se hayan independizado inclusive en muchos de los casos, o sea el caso inclusive de cada uno de nosotros. Señor, ¿cuáles son los recursos espirituales que tú has puesto en mí que a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta? A veces tratamos de imitar lo que otros hacen, o que nuestros hijos no vayan a cometer los errores y tomar las decisiones equivocadas que quizás nosotros hemos reconocido que quizás no fueron las mejores, simplemente porque nunca le consultamos a Dios, o si le consultamos, le dijimos lo que tenía que hacer, mas no le preguntamos a Dios qué era lo que teníamos que hacer. Hay un salmo que me gusta mucho relacionar con este tema, y es el Salmo 127, porque ahí nos llama al reposo, y qué mejor que con la presencia del Espíritu Santo. Y valga la pena que hemos mencionado este personaje, Sansón, como hijo tuvo la instrucción de los padres, pero él tenía que cumplir una función, la cumplió, aunque tuvo muchos inconvenientes, y tal vez le faltó, voy a decirlo así, tal vez no es tan bien lo que estoy diciendo, pero le faltó más instrucción. Y es interesante, en días pasados estaba leyendo uno de los textos donde Dios nos indica cómo tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero en el Salmo 127, permítame leerlo, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y escucha como dice, por demás es que os levantéis de madrugada, y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y estos versículos que siguen sí que me fascinan, y tienen tanto contenido y dirección en lo que tenemos que hacer en nuestra familia. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y luego termina diciendo el versículo 5, bienaventurado el hombre, la mujer que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré de ello con los enemigos a la puerta. Ahora, este versículo, salmo, inclusive me gusta conectarlo con el Salmo 128, porque sigue el tema de la familia, pero aquí da una pauta bien interesante. Lo primero, el que cuida a nuestros hijos, más allá de las oraciones que nosotros podemos hacer por ellos, que llega una etapa en la vida que lo único que podemos hacer es orar por nuestros hijos. Señor, tómalo, Señor, que tu Espíritu Santo les dirige, pero también yo quisiera que en esa oración que hacemos por nuestros hijos podamos decirle, Señor, las capacidades que tú colocaste en él, con el cual permitiste que viniera. Yo creo, la Biblia dice eso. Inclusive el Salmo 139, hay uno de los versículos preciosos que dice David reconociendo la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. David era un firme convencido por ahí está escrito en el Salmo 139, que él nació con un propósito y que Dios lo capacitó. Aunque nunca pensó ser rey, lo colocó ahí porque estaba dentro de los planes de Dios. Y a veces digo, si Dios lo hizo con ellos,
y con muchos personajes que están escritos en la Biblia, lo hace también contigo, lo hace también conmigo, lo hace con nuestros hijos. Hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios, hay un propósito de Dios, que cuando lo podemos comprender, cuando nos ponemos de acuerdo con el cielo. Acuérdese que una de las oraciones que nos enseñaron desde niños, no importa la religión donde hayamos estado, al menos cuando crecimos, nos enseñaron el Padre Nuestro. Y esa oración tan preciosa dice allí que se haga tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Y ese propósito de Dios en el cielo para con nosotros, para que nuestros hijos nos ponemos de acuerdo y no hacemos lo contrario, no lo que pase aquí en la tierra tenga que ser establecido en el cielo. Hay un orden perfecto que Dios ha hecho. Ahora, el Salmo 127 explica bien, dice, el cuidado que Dios puede tener sobre nuestra casa. Pudiéramos cambiar la palabra casa por hogar. No es el sitio donde vivimos, somos los que vivimos en ese lugar, somos los que Dios nos ha unido, los hijos que nos ha regalado, los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado. Quizás no nos hemos entendido y a veces hay muchas diferencias entre la familia justamente porque no hemos comprendido que a cada uno Dios le dio las capacidades para que las desarrolle. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón que nos permita tener la sabiduría para orar conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso la importancia de vivir, de estar unidos con el Señor, lo que leíamos en el momento de oración de Juan 15, versículo 1 al 17, al 18, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y mire lo que está diciendo este Salmo 127 en torno a la familia. Si Dios no edifica tu casa, si Dios no edifica tus hijos, tu esposo, tu esposa, es en vano todo lo que hagamos. A veces queremos proveerle a nuestros hijos todo lo que necesitan. Hace unos años atrás vivíamos en otro sector aquí cerca con mi esposa, con mi hijo y teníamos una casa en alquiler y en la cuadra éramos conocidos pues como los pastores y Dios hizo muchas cosas, protección, guardó, bueno, se veía el favor de Dios. Y había un niño que lo vimos crecer en la cuadra y la mamá, el papá creo que nunca lo conoció, la mamá le proveía todo lo que él necesitaba. Todo lo que necesitaba, un buen colegio, buenos estudios, buena ropa de marca, le daba todos los favores. Tal vez él tenía, cuando lo vimos, tal vez unos 10 años, 12 años. Y recuerdo que en una madrugada él llegó y le gritaba a la mamá, mamá, ¿usted cree que con regalos, usted cree que con todas las cosas que me da es lo suficiente? Yo necesito un abrazo tuyo, yo necesito una compañía tuya. Y comenzó a hacerle reclamos ahí desde el frente de la casa, a pleno gritos, en las horas de la madrugada. Y decíamos con mi esposa, ¿cuántas veces nos equivocamos? Que pensamos que llenándole de cosas a nuestros hijos es suficiente, pero nos olvidamos de lo mejor, de ponerlos en las manos de Dios y de instruirlos desde temprana edad a nuestros hijos para que crezcan en el temor de Dios. Y a veces nos preocupamos más por las cosas seculares, que ellos estén bien, que no pasen las necesidades que nosotros pasamos. Sí, eso está bien, pero sobre todo, lo más importante, que si nosotros crecimos sin el conocimiento de Dios, les sea revelado ese conocimiento de Dios, porque eso afectará su vida para bien y podrán conocer todas las herramientas espirituales, los dones, los talentos espirituales que Dios colocó en ellos. A veces decimos que eso los transmitimos, pero yo soy un convencido de que lo que hacemos cuando oramos es activar, es poner en conocimiento, en revelación, lo que Dios ya colocó en cada uno de ellos. Por eso este salmo es tan precioso que dice que si Jehová no edifica la casa, si Dios no es si tú no pones como el arquitecto, pudiera decir, de lo que Él ha querido que tú formes con ese hombre, con esa mujer que elegiste, va a ser difícil. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero lo hemos hecho en nuestra propia fuerza y nos hemos equivocado. Ahora Dios nos llama a que nos alineemos con Él, a que le digamos, y qué bueno decirle, como está diciendo la primera parte de este Salmo 27:1, Señor, yo necesito que tú seas quien edifique la casa.
Si Jehová no edifica la casa, ahí dice, en vano vamos a trabajar. Y vaya que sí que nos hemos frustrado de lo que hemos tratado de edificar, porque muchas veces lo hemos hecho a nuestras propias fuerzas. Y no tenemos quizás las herramientas suficientes y hemos utilizado herramientas, no las herramientas espirituales, no las herramientas que Dios tiene a su disposición, sino que hemos utilizado las herramientas del mundo. Lo que en buena manera hemos visto en ejemplos, hemos visto en la gente que nos rodea, mas no de acuerdo al diseño de Dios. Pero en este versículo también, versículo 1 del Salmo 127, hay otra cosa que es el motivo de nuestra oración diaria y el motivo de oración de muchos de mis hermanos y mis hermanas. Y es lo que está diciendo, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vendrá la guardia. La ciudad no solamente es quizás en donde vivimos, sino también la familia, porque este salmo está relacionado con la familia, así como la primera parte del versículo 1 está hablando de edificar la casa. Una casa, podemos edificar la casa más hermosa, pero si no la cuidamos, de nada va a servir haber hecho una buena edificación. Y luego, por eso está expresando, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tú puedes ponerle cuidado a todo lo que hace tu familia, tu esposo, tu esposa, inclusive los padres, los voy a incluir en este caso, tratando de cuidarlos. Podemos colocar a un agente de policía para que los acompañe en estos tiempos de seguridad o contratar seguridad para ellos. Pero si Dios no está presente en esa seguridad, de nada sirve todo lo que nosotros tratemos de cuidarlos. El único que puede cuidar, y esto tiene que ser un convencimiento de nuestra parte, el único que lo puede cuidar es Dios. De ahí la oración diaria que hacemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por el esposo, por la esposa, por el hogar. Aún nosotros mismos, decirle, Señor, si tú no me cuidas, difícilmente nosotros mismos nos podemos cuidar. ¿Quién mejor que Él puede hacerlo? Pues Él conoce todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso oramos constantemente, Señor, guía nuestros pasos, sobre todo como los consejos que da la palabra. Señor, tú me aconsejas, Señor, que guarde en mi corazón. Hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entendiendo, conociendo todos estos consejos que nos da la palabra, que Él es el que puede edificar nuestra casa. Y no solamente voy a hablar, y permítame, me vuelvo un poco en esa primera frase, porque la casa no solamente son nuestros hijos, el esposo, la esposa, los que yo habitan, sino nosotros mismos. Si nuestra edificación, si nuestro fundamento no está puesto en el Señor, difícilmente podemos permanecer firmes, difícilmente podemos salir adelante. Dice la palabra que el fundamento está puesto y ese fundamento es Cristo. Si edifica sobre él, venga lo que venga, vengan tempestades, vengan lluvias, como dice Mateo, pase lo que pase, nuestra seguridad va a estar puesta completamente en el Señor y no habrá nada ni nadie que nos derribe. Sí, sufrimos los embates del tiempo, de las dificultades, pero si Dios nos está edificando, pero si Dios nos está guardando, no habrá nada ni nadie que venga contra nosotros. Ese es el llamado que Dios nos hace. Todas las herramientas espirituales pudiéramos hablarle, y es lo que hemos venido hablando esta semana sobre la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es solamente un nombre, no es solamente una figura, es una actividad constante que Dios a través de la persona del Espíritu Santo nos guarda, nos guía, nos sostiene, nos fortalece. Pero qué importante no solamente tener un conocimiento general. Hemos escuchado de Dios, hemos escuchado lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos escuchado de que no nos dejó solos, nos dijo Jesús, que nos dio un consolador. Hemos leído lo que leíamos en Zacarías capítulo 4 versículo 6, que ha sido el tema de esta semana, que lo que Dios le dice a Zorobabel a través de Zacarías, que lo único que necesita es al Espíritu Santo, lo único que necesita es mi espíritu, yo soy el Dios Todopoderoso. Y leíamos ahí en ese texto, según la traducción de lenguaje actual, esa versión de la Biblia, casi como un sello con una firma, dice, te aseguro que así es. Por eso la importancia, mi hermano, mi hermana, de estar unidos. Este tiempo de oración para mí es de bendición. Me edifico a otras personas, y yo sé que Dios nos guía a esos momentos preciosos, pero
pero lo más importante es creer a lo que Dios nos está hablando. Está fundamentado en la palabra. Podríamos seguir hablando de este precioso Salmo 127 porque nos pone unas bases bien fundamentales. Y juntamente lo que le decía con Sansón, Manoa, su padre le preguntó, ¿y cómo tengo que crecer este hijo? Y él le da las instrucciones porque le dijo era nazareo de nacimiento. Eso significaba que era apartado para Dios y habían unas instrucciones especiales para ellos. Entre ellas no podía cortarse el cabello, entre otras no podía beber vino ni sidra, es decir, embriagarse. Otra de las cosas era que no tenía que tocar cuerpos muertos. Era una ley de separación que había en el Antiguo Testamento. Pero todo esto es figura también de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, del poder guardar nuestro corazón, del poder enseñar a nuestros hijos. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y qué interesante porque en ese versículo la palabra instruir significa reduce el camino, no le des tanta libertad, condúzcanlo en los caminos del Señor, dale buenos consejos, pero sobre todo mi hermano, mi hermana, que no falte la oración, la bendición, colocar el nombre de Dios sobre nuestros hijos, como nos instruye la palabra. Pongan mi nombre, dicen en Números capítulo 6, pongan mi nombre sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y yo los bendeciré. La bendición viene de Dios. Y Él nos ha dado la autoridad, te ha dado la autoridad para bendecir. Adelante, mi hermano, ¿qué tal si oramos en este momento? Si le decimos, Señor, yo sé que tú eres precioso, tú eres bueno, y nos enseña tantas cosas, Señor, para que las pongamos en práctica, Padre. Gracias por tu buen espíritu, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se unen en este tiempo a través de estos medios, Señor, para bendecir, Padre, para instruirnos, Señor, aún reconociendo que quizás no hemos hecho las cosas correctas, Padre, por falta de sabiduría, Padre, por falta de una búsqueda, una conexión, de una unidad contigo, Padre. Perdónanos si hemos hecho las cosas, Señor, de una manera diferente, Padre, pero yo sé que en ti hay poder para restaurar, para salvar, para dirigir, Padre, para unir, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú te glorifiques en cada familia, Padre, representada a través de mi hermano y mi hermana que nos sigue cada mañana, Padre, y sobre todo que hoy nos ha permitido escuchar esta palabra, Señor. Señor, activa ese poder, esa autoridad, quita el temor, el miedo, Padre, y que aún, Señor, tu nombre sea anunciado, sea levantado, sea pronunciado, Padre, sobre la vida, Señor, de los que están a nuestro alrededor. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos, gracias, Padre, porque son tiempos preciosos en tu presencia. Enséñanos a colocarlos en práctica, Señor, a vivir para ti, Señor, y a ser instruidos por ti, Señor. Muchas gracias. Yo te alabo y te bendigo y dejo en tus manos, Señor, a cada familia, a cada vida, Padre. Sigue obrando, sigue hablando, Señor, al corazón y danos la oportunidad de permanecer contigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Rey soberano, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas bendiciones, mi hermano, mi hermana, delante de Dios está contigo y Él tiene muchas cosas para darte a ti. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.